Vale, pues buenas tardes. Soy Alexandra y voy a moderar esta parte del Congreso. Esta última parte de esta jornada es una mesa redonda titulada La endometriosis desde la discapacidad, unas miradas interdisciplinares. Esta mesa redonda está compuesta de tres ponencias y presentaré él y las ponentes al principio de cada ponencia. Las ponencias duran 20 minutos y tendremos 30 minutos para abrir el diálogo y los debates al final de todo. Entonces, la primera ponente es la doctora Tasia Aránguez Sánchez. Es doctora en Derecho de la Universidad de Granada y licenciada tanto en esta materia como en filosofía. Es responsable de estudios jurídicos de la Asociación Estatal de Afectadas de Endometriosis y vocal de la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia. Su ponencia se titula El sesgo sexista de la normativa española de discapacidad. Y Tasia, si estás lista, te dejo la palabra. Muchas gracias. Aquí estoy. Pues nada, voy a explicar esta cuestión entonces de las enfermedades de mujeres que son útiles para la salud. No sé si se escucha bien, ¿se escuchan ruidos de fondo o se escucha bien? Se escucha bien por ahora. Vale, pues lo que iba a comentar es que la endometriosis es una enfermedad de alta valencia femenina, como se sabe, que tenemos una de cada 10 mujeres. Y sin embargo, pese a la alta prevalencia, la gente se sigue preguntando, las personas se preguntan qué es la endometriosis, siguen preguntando endome qué. La enfermedad tiene problemas de déficit importantes de investigación. Se investiga 100 veces menos de media, según el ginecólogo Carmona, la endometriosis que una enfermedad de prevalencia semejante. Y eso repercute a la vez en una más técnicas diagnósticas que hacen que sea muy difícil diagnosticar esta enfermedad. Hay actualmente un retraso de 8 o 9 años para diagnosticarla y además de esta causa, es decir, de las pobres técnicas diagnósticas, porque normalmente no se ve en una ecografía, ni se ve imágenes por ejemplo, en una resonancia magnética, a veces no se ve, una enfermedad difícil de diagnosticar. A menudo tiene estereotipos que pesan sobre las mujeres. El más habitual es el de que el dolor menstrual es normal, que hace que habitualmente una mujer cuando llega con dolor menstrual a una consulta médica, pues le dan un ibuprofeno o le dan una píldora anticonceptiva y con esa píldora enmascarar los síntomas durante un tiempo, pero la píldora no cura la endometriosis. Esta situación de retraso del diagnóstico, de también pobres técnicas diagnósticas, la comparten muchas enfermedades de mujeres, no solamente la endometriosis, sino varias enfermedades de alta prevalencia femenina. Y también compartimos una situación negativa en relación con los tratamientos. Son enfermedades cuyos tratamientos no son curativos, sino que lo que hacen es cronificarla porque son solamente actúan sobre los síntomas. En el caso de la endometriosis se actúa sobre todo sobre el dolor con los AINES, ibuprofeno, paracetamol, etcétera, o tratamientos hormonales que imitan la menstruación o imitan la menopausia o imitan el embarazo. No, la menstruación no quería decir la menopausia, ¿no? Eso es lo que imitan. Es decir, lo que hacen es pues eliminar la menstruación con la finalidad de que la mujer, pues como está muy vinculada a la menstruación, sus síntomas, no sienta tan grave, ¿no? Pero la situación es que las mujeres con endometriosis eh, pues padecen una enfermedad dolorosa, incapacitante, que en muchos casos impide la vida cotidiana, trabajar, por ejemplo, desempeñar trabajos, dependiendo de dónde tenga la endometriosis y cómo te afecte, pues es una enfermedad, como sabes, que el tejido que debería estar en el interior del útero, que recubre el útero, el endometrio, prolifera por diferentes partes de la pelvis, la cavidad pélvica de la mujer y a veces por otras zonas que están fuera de la cavidad pélvica. Es un tejido invasivo que puede pegarte pues la vejiga, los intestinos, las trompas, te puede pegar, entonces eso te genera dolor fuerte. Y esos síntomas van a más durante la menstruación, pero no es el único síntoma que tiene la enfermedad. Bueno, la cuestión es que esta enfermedad puede generar discapacidad para el trabajo.
O sea, puede generar que pueda permanecer mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie o hacer muchos movimientos de levantarse y sentarse en trabajos que los requieran, o puede que tenga problemas de movilidad. Hay compañeras que van con silla de ruedas, pocas, pero las hay. Muchas que sí que van con muletas, que tienen problemas de movilidad. Hay problemas como diarrea, muchas diarreas a lo largo del día o al contrario, dificultades pues, para ir al baño. Otras compañeras que tienen mucha necesidad de orinar constantemente, como una falcitis que nunca accede al tratamiento. Bueno, pues a veces hay mujeres que ya dejan de poder trabajar. Sin embargo, de hecho, hemos descubierto en España que no muchas veces considera a las mujeres muy enfermas para poder seguir trabajando porque las empresas son despedidas una y otra vez y sin embargo no se las considera lo suficientemente enfermas como para acceder al reconocimiento administrativo de la discapacidad o de la incapacidad para el trabajo. Y como consecuencia, la mujer queda atada de la vida laboral, es decir, se ve fuera de la vida laboral por los despidos continuados, pero no puede acceder a una pequeña indemnización, bueno, ni el despido se considera nulo, ni accede a derechos como un ajuste del puesto de trabajo para poder compatibilizar la discapacidad con esa labor profesional. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre? Pues ocurre porque el Real Decreto que recoge en España los grados de discapacidad, ese Real Decreto, el 1999-1971, no, no recoge la endometriosis ni tampoco recoge muchas de las enfermedades más frecuentes de las mujeres e incapacitantes. Por ejemplo, no viene la esclerosis múltiple, no viene la fibromialgia. Hay una carencia de perspectiva feminista en ese Real Decreto que hace que justo esas enfermedades a las que las mujeres no se ha creído a las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando expresan su palabra, son las que vienen excluidas, enfermedades ligadas a esos estereotipos sexistas históricos. En el caso de la endometriosis, el tabú de que es normal que de que la menstruación duela, ¿no? Esa sería la fundamental. Y la idea de que las mujeres se quejan pues, porque son muy quejicas, porque son hipocondríacas, todos esos mitos que han acompañado siempre a la historia de la endometriosis. Entonces, ese Real Decreto no incluye la endometriosis y las mujeres que tienen discapacidad por esta causa pueden conseguir el reconocimiento de la discapacidad, pero el Real Decreto las penaliza. Porque el técnico o técnica tiene que ir buscando cada síntoma, cada limitación que presenta la mujer a lo largo de todo el Real Decreto, y eso genera que luego se aplique una tabla de valores combinados que reduce el valor individual de cada uno de esos valores que se dan a cada limitación. Eso es uno de los problemas que nos encontramos. El otro problema fundamental por el que el derecho olvida a las enfermedades de mujeres es porque el propio sistema médico las desprecia. Es decir, nos encontramos con un desconocimiento profundo en el sistema médico acerca de la endometriosis. Una mujer, sus informes son muy vagos, no se dice ni qué grado de enfermedad tiene, ni qué estaciones le genera en su vida diaria, no se aclara que si la endometriosis tiene grado 3 o 4, o sea, una endometriosis grave, esa mujer los síntomas lo acompañan todos los días del mes. Ya no es solo dolor durante la menstruación muy fuerte, sino que es dolor pélvico cada día del año. Es ese estreñimiento crónico, es una migraña que te puede acompañar cada día del año. Es una serie de dolores, ¿no? Dolor al caminar, como he señalado antes, ¿no? Esos dolores de espalda, todos esos dolores que la mujer tiene todos los días del año y que pueden tener una intensidad menor, hasta el punto de que hay muchas mujeres que tienen que estar tomando morfina diaria para poder sobrellevar un día. Entonces esa es la realidad de esta enfermedad. Sin embargo, forma a veces tratar la enfermedad como si en un nivel 3 o 4 fuera algo puntual, algo que va a brotes. Y eso hace que luego te denieguen el reconocimiento, por ejemplo, de la incapacidad para el trabajo. También a veces consideran que como no te has sometido a una esterectomía, has quitado los ovarios, no has probado todos los tratamientos posibles. Cuando la realidad es que la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura. Y a veces no acepta esa idea, se pasa por el mito de que como si alguna de las operaciones, de las cirugías que ofrece la endometriosis o uno de los tratamientos la fuera a curar. Y eso no es cierto. O sea, la endometriosis no es una enfermedad que se cure, puede mejorar, por ejemplo, mediante una cirugía que te quiten parte del tejido, una cirugía de mejorar, pero el tejido se te puede volver a reproducir, las cirugías tienen consecuencias, es una enfermedad, es las por las que se deniegan esas incapacidades para el trabajo. Y finalmente,
endometriosis, no se les conoce no se les da el puesto de trabajo, no se les da una prestación, ni tienen acceso o tienen puestos de trabajo para personas con discapacidad, sino que además también padecen pues, dificultades para obtener muchas veces la baja laboral para unos pocos días. Les cuesta porque se pone en duda su palabra cuando llegan a pedir una baja porque se considera totalmente normalizada la menstruación, el dolor menstrual. He de señalar también, en relación con esto, que los problemas que las enfermedades de mujeres en general, de alta prevalencia femenina, sufren dos injusticias. Y con esto terminaré. Bueno, no sé cómo de largo tenían que ser las ponencias, pero creo que eran unos 20 minutos, ¿no? Hay dos fundamentales injusticias que padecen las mujeres con enfermedades de alta prevalencia femenina. Una de ellas es la injusticia testimonial y otra es la injusticia epistémica. La injusticia epistémica o hermenéutica es la que, porque la mujer que tiene una de estas enfermedades tiene un problema muy importante para conseguir un diagnóstico. Peregrina durante años por muchos médicos, pasa de un especialista a otro y no la creen. No la creen porque, bueno, no la creen o no descubren lo que tiene. Y vive con un misterio constante de qué es lo que pasa dentro de su cuerpo. Entonces piensa que está loca, piensa que es muy flojita. Ella misma piensa que es hipocondríaca. Su familia duda de ella en su trabajo, ¿no? Eso se extiende toda su vida. No tiene un nombre para llamar, para definir lo que le pasa, no tiene un diagnóstico. Cuando al fin las mujeres con estas enfermedades, ¿no? que sufren esa exclusión por ser de mujeres, acceden a ese diagnóstico, se vive con un profundo alivio, porque al fin la mujer dice, no es que yo fuera flojita, no es que yo fuera hipocondríaca, no estoy loca, es que yo tenía esta enfermedad y ya tengo un nombre para llamarla y puedo buscar otras mujeres que tienen la misma enfermedad y que han sufrido lo mismo que yo. Además de esa injusticia, las mujeres con estas enfermedades, no solo la endometriosis, sino que es una situación compartida por otras enfermedades de mujeres o más frecuente en mujeres que en hombres, es la injusticia testimonial, que significa que tú vas una y otra vez al médico, nadie te cree, tampoco se lo cuentas a tus amigas y no te creen, piensan que eres una exagerada, lo cuentas en el trabajo y el jefe te dice, venga, ¿por qué no te pones de pie doblar la ropa? Y tú le dices, es que me duele mucho. Y el jefe te dice, piensa, pues menuda vaga, que no se sienta y lo que te pasa es que te duele muchísimo. Cuando vas a tener relaciones sexuales, si la enfermedad te genera mucho dolor, pues ves que tu pareja tampoco te cree, a lo mejor piensa que pones excusas para no tener relaciones, eso lo vemos, ¿no? En las mujeres con enfermedades crónicas. La mujer que tenía realmente Alzheimer y pensaban que era olvidos normales de la edad, porque ya había pasado la menopausia, las mujeres mayores son muy olvidadizas. O una mujer que tenía una enfermedad neurológica degenerativa pues pensaban que simplemente como que lo estaba inventando, que lo que tenía era ansiedad. Muchas veces a las mujeres nos atribuyen que lo que tenemos son trastornos ansioso-depresivos, cuando en realidad tenemos una enfermedad no diagnosticada, tanto por ese déficit en la investigación que genera por el desconocimiento sobre nuestra enfermedad, como por el desconocimiento médico que hay. Entonces esa injusticia testimonial pues revierte al final sobre que tú misma dudes de tu palabra, dudes de ti misma. Bueno, pues con esto no sé si tenía más tiempo o con esto está bien, no quiero extenderme mucho. Con eso está muy bien, muchas gracias, Tasia. Tenías 20 minutos, pero así nos queda un poquito más de tiempo después para el debate también, así que no, perfecto. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Entonces, el segundo ponente que presentará hoy es el doctor Carlos Dos Souto, especialista en reproducción asistida, experto en preservación de la fertilidad, fenómenos de placentación, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y baja reserva ovárica. Actualmente es profesor del máster de medicina materno-fetal de la UAB y profesor del máster de andrología de la UVic. Su actividad clínica la realiza como médico adjunto del Servicio de Medicina Reproductiva de la Fundación Puigvert y realiza también su actividad privada en el Centro de Fertilidad y Reproducción Humana. Su ponencia se titula Impacto de la endometriosis en la fertilidad. Muchas gracias, Carlos, y adelante. Un segundo. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ahora perfecto, con ¿Sí? pantalla completa. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por darme la responsabilidad de hablar de esto que es tan importante y tan interesante.
ya llevamos un rato hablando de la endometriosis y voy a centrarme un poquito más específicamente sobre el impacto de la endometriosis en la fertilidad, ¿no? Un segundo. Bueno, ya lo ha dicho el doctor Carmona, esta enfermedad hace muchos años de la que se habla, y cuando busco en PubMed la primera referencia es del 1929, ¿de acuerdo? Y específicamente, cuando miro cuándo se reportó que la enfermedad estaba relacionada con la infertilidad, es del año 49. Pues imaginaros todos los años que han pasado y aún hoy estamos hablando de una enfermedad desconocida por la mayor parte de la población y de la que hay mucho, mucho por descubrir. En estos artículos hablan de casos muy raros, por ejemplo, pues una gestante que acude con dolor y que se realiza una cirugía de urgencia y se ve un quiste en el ovario de aspecto achocolatado, o una paciente que acude por dolor, se sospecha apendicitis y finalmente en el estudio anatomopatológico se ve que es una enfermedad rara que la llaman endometriosis, ¿no? Pues es una enfermedad muy heterogénea, y con muchas presentaciones. ¿Por qué es justo que hablemos de endometriosis? Ya se ha dicho, ¿no?, durante esta tarde, porque el 10% de pacientes en edad fértil la van a presentar, porque más o menos de las pacientes con endometriosis hasta un 40% van a presentar problemas de fertilidad, y porque un tercio de las pacientes que consultan nuestras consultas, el problema es la endometriosis, el problema de su infertilidad o de su disfunción reproductiva. La endometriosis provoca infertilidad por muchos motivos: por una distorsión anatómica, por una respuesta inflamatoria exagerada, un ambiente hostil peritoneal, un defecto a nivel endometrial, y todo ello hace que, como ahora veréis, en todos los puntos de la reproducción se vea afectado. ¿Y qué impacto tiene? Pues muchísimo. Estos son datos de hace años, del 2012, pero se calcula pues un coste anual de $4.000 en Estados Unidos por mujer afecta, que aproximadamente es similar al coste derivado de, por ejemplo, enfermedades como la diabetes tipo 2 o la enfermedad de Crohn o la artritis reumatoide, que son patologías mucho más conocidas y por las que hay mucha más inversión en investigación. ¿De acuerdo? Es decir, es una enfermedad que supone muchísimo gasto, en el fondo, al sistema de salud, y para la que hay muy, muy poca inversión, una inversión irrisoria en investigación. Y cuando te encuentras artículos como este en una revista científica de prestigio, como es el Fertility and Sterility, pues se te cae la cara de vergüenza, ¿no? Porque te das cuenta que hay mucho camino por recorrer, ¿eh? Tuvieron la decencia de publicar un artículo en el que evaluaban el atractivo físico de las mujeres sin y con endometriosis. O sea, tuvieron la cara de publicar esto, ¿no? En fin, cuando les preguntamos a las pacientes con endometriosis cuánto les afecta el hecho de tener una disfunción reproductiva, en la mayor parte de pacientes, para ellas, el deseo reproductivo es un componente del funcionamiento social que está por encima incluso del dolor. Es decir, cuando tienen que cualificar cuánto les afecta la imposibilidad de concebir, esto está por encima mayormente del dolor muchas veces. O sea, con lo cual, estamos hablando de un problema realmente importante para ellas. Como ya se ha dicho esta tarde, la endometriosis muchas veces se confunde porque comparte sintomatología con muchas otras enfermedades y tiene una sintomatología inespecífica, y esto hace que sea muy difícil el diagnóstico. Muchas veces se confunde pues, con colon irritable, con vejiga hiperactiva, dolor pélvico crónico, y esto hace que, bueno, que la mayor parte de pacientes no estén bien diagnosticadas. Y se trata de una enfermedad global, una enfermedad inflamatoria sistémica, no solo ginecológica. Y esto es lo que cuesta hacer entender a los otros especialistas también, no solo a los ginecólogos, sino al resto. Afecta a muchos sistemas: urinario, digestivo, respiratorio, circulatorio, endocrino, pero yo me voy a centrar en el reproductivo. Las pacientes se organizan, o sea, el desconocimiento es tal que las pacientes se organizan en asociaciones y hacen panfletos como este, ¿no? Que es lo que nos gustaría que nuestros doctores supieran sobre la endometriosis, ¿eh? Muchas veces están tan informadas que llegan a saber más que algunos de nuestros colegas. En nuestras consultas de reproducción asistida, la endometriosis representa más del 10% de las indicaciones de los ciclos de fecundación in vitro. Esto es mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por el efecto de la propia enfermedad, porque hay un retraso diagnóstico mínimo de 7-8 años,
desde que la paciente se queja hasta que la diagnosticamos, y esto hace que la edad vaya avanzando y que el descenso de la fertilidad asociado a la edad, que ya comentó mi compañera la doctora Gaciotti hace 2 días, esto hace que empeore la situación. Esto unido, como luego contaré, a cirugías previas habitualmente en estas pacientes, cirugías que han mermado la reserva ovárica, el número de ovocitos, esto hace que pues sean pacientes que muy habitualmente requieran técnicas de reproducción asistida, ¿no? ¿A qué niveles afecta la endometriosis? Pues a la ovulación, ¿vale? Es más habitual que las pacientes tengan lo que se llama síndrome del folículo luteinizado no roto, es decir, que no se produzca de todo bien la ovulación, a la fertilización del ovocito, a la implantación del embrión, al desarrollo y al embarazo, ¿de acuerdo? En este vídeo vais a ver lo que debería producirse de forma normal, ¿de acuerdo? Normalmente, una paciente, cuando no hay un embarazo, al final del ciclo viene una menstruación, es un proceso fisiológico que no debería doler, ¿de acuerdo? Puede ser más o menos molesto por los fenómenos que se producen de forma fisiológica, pero no debería doler. La ovulación tampoco debería doler, debería ser un proceso lo mismo, puede ser molesto, pero no excesivamente doloroso. Pues bien, en la endometriosis ambos procesos suelen ser dolorosos, no siempre, ¿eh? Porque presenta una presentación muy heterogénea entre las pacientes, pero suelen ser 2 procesos dolorosos y alterados. La menstruación está alterada, el crecimiento de este endometrio que habéis visto, el patrón de expresión génica está alterado, los mecanismos de ovulación están alterados y la calidad de los ovocitos, especialmente si hay endometriosis dentro del ovario, está alterada. ¿Qué más? Normalmente los gametos deberían encontrarse pues, un paso fluido por el canal cervical y por el útero, ¿de acuerdo? Pues en la endometriosis esta circulación de los gametos también está alterada, está dificultada, ¿de acuerdo? Tanto los espermatozoides, que tienen que recorrer un largo recorrido, como el ovocito, que tiene que ser liberado del ovario y recorrer la trompa, se encuentran una anatomía alterada, distorsionada, tejidos inflamados, etcétera. Respecto a la fecundación, sí que es cierto, es interesante apuntar lo que es la fertilización, que parece, por nuestra experiencia en vitro, que el diálogo entre el ovocito y el espermatozoide no está especialmente alterado en la endometriosis, ¿de acuerdo? Parece que es el ambiente que se encuentran a nivel anatómico lo que dificulta que se encuentren, pero en nuestra experiencia en fecundación in vitro, la fecundación in vitro convencional, es decir, sin ayuda, suele funcionar bastante bien en estas pacientes. ¿Qué más? Ahora nos llega el momento del desarrollo del embrión. En condiciones normales, el espermatozoide y el óvulo dialogan, se entienden, los núcleos del espermatozoide y el óvulo se fusionan, las células se empiezan a dividir, el embrión tiene que ser capaz de desarrollarse y de circular por la trompa, y todo esto que estáis viendo está alterando en la endometriosis, cada fase. La circulación del embrión, la implantación, la endometriosis tiene más tasa de fallo de implantación, más tasa de aborto recurrente y algún aumento de algunas complicaciones obstétricas, como apuntaba mi colega, el doctor Carmona. Entonces, como nosotros desde reproducción asistida sabemos que hay afectación a todos los niveles, para cada nivel de afectación aplicamos protocolos específicos en las pacientes con endometriosis. No me voy a extender, pero tenéis que saber que hay una serie de modificaciones en los protocolos que se llevan a cabo para intentar ayudar a estas pacientes. Y quiero reflejar que es cierto y quiero que sepáis que la fecundación in vitro en las pacientes con endometriosis tiene resultados bastante buenos, equiparables a las pacientes sin endometriosis, sobre todo si las pacientes tienen menos de 35 años. El manejo, como ya se ha dicho, tiene que ser multidisciplinar. ¿De acuerdo? De nada sirve querer que una paciente quede embarazada si tiene una depresión o si tiene una afectación orgánica severa de un uréter o lo que sea, ¿no? Se tiene que evaluar y planificar cada caso con enfermeras, nutricionistas, médicas, fisioterapeutas, entrenadoras, psicólogas. Es decir, tenemos que poner cada caso en común para decidir el manejo óptimo. La técnica de elección para estas pacientes, las pacientes con endometriosis que presenten infertilidad, obviamente, no todas la van a presentar,
es la fecundación in vitro. Es la técnica más coste efectiva y la que acorta más el tiempo hasta embarazo. Solo nos planteamos inseminaciones artificiales en pacientes de muy buen pronóstico, es decir, en pacientes menores de 35 años con endometriosis mínima, que llevan poco tiempo de esterilidad y en las que no haya un factor masculino asociado, obviamente. ¿Vale la pena proponerle a estas pacientes que preserven óvulos? Bueno, pues sí, en algunos casos vale la pena, porque estamos ante un pequeño drama, y es que, como ha dicho mi colega el doctor Carmona, por ejemplo, en esta encuesta en redes sociales, el 38% de las pacientes encuestadas tenían entre 3 y 5 cirugías previas. Es decir, muchas de estas pacientes son sometidas a cirugías incompletas por cirujanos inexpertos que solo hacen que empeorar la situación, especialmente disminuir la reserva ovárica. Las cirugías en las que tocamos el ovario, disminuimos la reserva ovárica y hacemos que el pronóstico en reproducción asistida posteriormente sea peor. Se han publicado algunos consensos que intentan definir cuáles son las situaciones que más se benefician de que una paciente preserve óvulos, ¿no? Y básicamente quedaros con la idea que son las situaciones de bilateralidad. Cuando una paciente presenta, por ejemplo, un quiste en cada ovario, o un quiste en un ovario y una cirugía en el otro, o una recidiva en un ovario y un quiste en el otro. Es decir, situaciones en las que los dos ovarios tienen afectación por endometriosis. Son pacientes que potencialmente algún día serán sometidas a cirugías que mermarán su reserva ovárica. Estas son las que más se benefician de preservar ovocitos. Y lo poco que he publicado respecto a cuál es el rendimiento de preservar óvulos es que, básicamente, las pacientes que más se benefician de congelar ovocitos son aquellas que los congelaron cuando tenían menos de 35 años y aquellas que los congelaron cuando aún no se habían sometido a ninguna cirugía. ¿De acuerdo? Con lo cual, como concepto, en aquellas que tengan deseo gestacional futuro y tengan afectación de los dos ovarios, en realidad, si pueden preservarse antes de los 35, mejor. Y si puede ser antes de una cirugía, mejor. Ya lo ha dicho el doctor Carmona, es una enfermedad para toda la vida. Son pacientes que muchas veces se encuentran con profesionales inexpertos. En la edad más temprana pues, presentan dismenorrea, dolor con las reglas. Muy habitualmente se prescriben anticonceptivas que enmascaran el problema, o incluso son pacientes que tienen dolor con anticonceptivas. En la edad un poco más avanzada son pacientes que presentan quistes, son sometidas a cirugías incompletas. Allí es donde tenemos que actuar, a los 15, 20 años, para poder planificar en perspectiva su vida reproductiva y su salud, ¿no? Es muy importante, como he dicho, el manejo multidisciplinar y el acompañamiento no solo en la vida reproductiva, sino también en la vida post-reproductiva, ¿no? Como conclusiones, es una enfermedad con un impacto brutal. Es muy prevalente, tiene una relación clarísima con la infertilidad, tiene un impacto muy importante económico y social y es una enfermedad con una alta demanda de técnicas de reproducción asistida. Es muy importante intentar reducir el tiempo hasta el diagnóstico y cada vez más sensibilizar a la población y a los médicos de la posibilidad de que esta enfermedad exista y derivar a gente experta. Informar a la paciente de qué significa tener esta enfermedad y planificar la vida reproductiva, ¿vale? Porque muchas veces estas pacientes les cae como un jarro de agua fría, ¿no? La típica frase de las pacientes es: ¿cómo puede ser que lleve tantos años quejándome, que haya pasado por tantos ginecólogos y que sea la primera vez que alguien me habla de esto, ¿no? De endometriosis? Pues que esto pase lo mínimo posible, sería lo ideal. Considerar preservar ovocitos en los casos en los que esté indicado y realizar fecundación in vitro también cuando esté indicado, ¿no? Y por favor, evitar las cirugías innecesarias y tener en cuenta que la edad y la reserva ovárica son los factores más importantes. Como siempre, somos muy pesados los doctores de medicina reproductiva, pero es que es la verdad. O sea, la edad y la reserva ovárica es lo que más determina el pronóstico en reproducción asistida. Ojo, estoy hablando de todo el rato de reproducción asistida. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Carlos, por esa ponencia fascinante y sobre todo extremadamente educativa también, realmente muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Entonces, como última ponencia de hoy, tenemos a un testimonio, el de Coral Martínez Granda.
Su testimonio se llama Convivir con endometriosis, ya lo dice todo el título. Y bueno, te dejo la palabra, Coral. Vale, muchas gracias. Antes de, bueno, voy a compartir ya y así resolvemos posibles problemas técnicos. Se me oye bien, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vale, primero decir que voy a hablar de mi propia experiencia y por lo que he podido compartir con otras pacientes o compañeras del colectivo, hay vivencias muy distintas. Entonces, lo que me ha podido pasar a mí o lo que, como yo vivo la endometriosis, no necesariamente tiene que ser representativo de, pues, de otras mujeres que también padezcan la enfermedad. También voy a dar valor a la experiencia personal, que posiblemente en algunos casos pueda haber cierta mirada que difiere de lo que, a lo que los médicos le puedan dar importancia en algunos casos. Y también mencionar que en este periodo de convivencia con endometriosis pues he ido pasando por diferentes fases y ahora mismo estoy en una fase en la que me lo tomo con un poquito más de filosofía y de humor, y hay un poco de humor en esta presentación. Probablemente hace un tiempo lo hubiese hecho desde el enfado. Y bueno, espero relatar lo mejor posible pues esta convivencia con la endometriosis. Para poner un poquito en antecedentes, yo fui diagnosticada a los 26 años con dolores intensos desde los 16. Me operaron a los 27 y a los 3 meses pues volvieron a salir los quistes. Insistiendo y visitando a diferentes médicos, haciendo como toda esa peregrinación que se mencionaba hace un momento, para descubrir por qué seguía teniendo unos dolores que no habían cesado en ningún momento, pues encuentran otro foco más de endometriosis, en este caso dentro del ligamento que sujeta el útero, que tiene un nombre más específico que nunca recuerdo. Este fue diagnosticado a los 32 y actualmente tengo 34 años, así como para poner un poco en contexto mi caso. Se ha hablado muchísimo del dolor y de la normalización del dolor, y evidentemente esto también ha sido como la primera fase de mi vivencia con endometriosis desde los 16 hasta los 26, pues 10 años hasta que yo conozco esta palabra, y este dolor pues estaba pues eso, completamente normalizado, ¿no? O sea, en el entorno familiar, en el entorno amistoso, pues casi que llega un momento que como el grado de dolor es muy difícil de expresar o de hacer saber, al final no quedaba otra que asumirlo como algo súper normal y en el que al final en tu contexto tampoco nadie le está dando una especial importancia, ¿no? Ni en el entorno médico, ni tampoco en el entorno social, que ya se ha apuntado que esto es muy importante, porque se le resta importancia constantemente, aunque tú puedas estar sintiendo que no puedes caminar, ¿no? Que te incapacita, y ese dolor pues es normal, ¿no? Y durante 10 años en mi caso, normalizando este dolor como algo totalmente natural. A raíz de este dolor llega pues, bueno, los analgésicos, que empiezan a ser pues, tu súper compañero. Yo primero pasé por ibuprofenos. Cuando empecé a tomar los ibuprofenos de 2 en 2, hablé con el médico, me recomendaron tomar Enantium, y el Enantium en pastillas tampoco me hacía efecto hasta que encontré el Enantium en sobre, que en mi caso ha sido mi salvavidas cada vez que he tenido episodios graves de dolor, y en los casos en los que ni siquiera el Enantium bebido me funcionaba, pues ya era el momento de ir al médico y tener allí pues mis propias experiencias, que más adelante os explicaré, pero este ha sido pues la única herramienta que yo he tenido hasta, bueno, y que sigo teniendo en realidad a día de hoy en esta parte de convivencia, ¿no? El analgésico es una cosa que siempre va conmigo, siempre estoy llena de analgésicos en la mochila y nunca puede faltar en casa por si acaso. En este momento de me duele muchísimo la regla, me pasan, bueno, voy al médico, es normal, tal, pues llega un momento que evidentemente cuando empiezo a practicar relaciones sexuales me duele, y este dolor cuando lo vas manifestando pues tampoco se le daba muchísima importancia, hasta el punto en el que creo que tengo problemas psicológicos, empiezo a buscar sexólogos porque parece ser que igual tengo un bloqueo sexual. La cuestión es que desde esa no respuesta y desde esa normalización llega este momento en el que tú crees que tienes algún tipo de problema de salud mental y empiezas a recorrer caminos para intentar encontrar respuestas que evidentemente ni siquiera están allí, ¿no? Y es verdaderamente frustrante. Entonces, bueno, pues eso, yo me planteé que probablemente tenía algún tipo de bloqueo mental con mi sexualidad, o que algo estaba pasando que en este caso tampoco era para mí normal, pero bueno.
Entonces, precisamente por los dolores que hay en las relaciones sexuales, hablando con mi madre, me dice que vaya en este caso a ver a un especialista privado, porque por la seguridad social pues la única respuesta eran los analgésicos, y esta es la cara que se me queda a mí cuando me dicen que lo que tengo es endometriosis, que como bien se ha dicho seguramente un montón de veces, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo? Además, en mi caso particular, lo que hicieron fue decirme que la endometriosis es como un cáncer benigno. La palabra cáncer entiendo que ilustraba muy bien cómo podía funcionar la enfermedad, pero es una palabra que a priori, si es la primera vez que estás escuchando todo esto, que te viene todo de golpe, asusta un montón. Yo además en esa sala estaba sola, entonces me explican que tengo endometriosis, que la endometriosis pues se va pegando a diferentes órganos y tejidos y que eso se asemeja al cáncer. Bueno, digamos que yo en ese momento pues pues ese jarro de agua fría, ¿no?, que decía el doctor de Sousa ahora mismo, pues lo viví en mis propias carnes sola y igual hubiese estado bien la recomendación de volver en otro momento acompañada para recibir toda esta información a una edad también para mí por lo menos muy tierna, ¿no? Y además en esta visita me dicen que es muy importante que me opere rápido, porque tengo una endometriosis dentro del ovario de un tamaño considerable que debe de ser extirpada lo antes posible porque el tamaño es considerable. Empiezo a hacer todos los trámites a través de la seguridad social, se alarga muchísimo en el tiempo, los dolores son impresionantes. Y bueno, y gracias al apoyo de mi familia, que cuando llega este momento es cuando por fin tengo credibilidad. De hecho, cuando se dice que tengo que ser operada, ¿no?, con ese papelito que dice que me tengo que operar, de repente la credibilidad a mi alrededor ya está, ya lo tengo, pero tengo que llegar hasta ese punto, ¿no? Tengo que tener ese papel para entender que el dolor que estoy sufriendo es importante en mi vida y al final pues me opero a través de una mutua privada para poder conseguir esta operación lo antes posible y gracias a la ayuda familiar. A partir de aquí, como tratamiento, lo que se hace es de alguna manera eliminar la regla con las pastillas anticonceptivas. En mi caso particular, la sensación es que a mí las pastillas anticonceptivas me afectan muchísimo. Hay otras mujeres que les vienen genial, que tienen una relación fabulosa con las pastillas y la convivencia con la endometriosis a través de las pastillas es genial porque la calidad de vida les mejora considerablemente y también es una manera de intentar controlar la endometriosis a través del tratamiento hormonal. En mi caso particular, las pastillas anticonceptivas que llevo tomando desde hace muchísimos años, mi físico ha cambiado radicalmente desde que inicié el tratamiento y que además, como digo, lo he tomado durante muchos años y anímicamente dejó de ser yo misma. O sea, es como si me convirtiese en una especie de autómata, que ni siente ni padece. Entonces yo mi relación con las pastillas anticonceptivas he de decir que no es muy buena. Yo sí que estoy deseando que haya algún tipo de investigación para encontrar realmente un tratamiento porque no me sienta bien no tener la regla. Llega la operación y la operación es pues esa parte de momento agridulce, ¿no? O sea, la primera respuesta es que tengo que intervenirme quirúrgicamente, que además me van a dormir completamente, que me operan por laparoscopia, que dentro de lo que cabe en realidad tampoco es una operación extremadamente agresiva y que se hacen muchas y está súper controlado, pero claro, que en tan poco tiempo, ¿no?, descubres, tienes endometriosis, tienes que operarte y acabas con una cirugía, a nivel vivencial es bastante importante. Y también hacen esta operación diciendo que, bueno, que saben ciertos focos, se conocen ciertos focos, pero que también cuando lo abran, que ya verán qué es lo que se encuentran, ¿no? Entonces esa parte de incertidumbre también es... bueno, la gestión emocional de toda esta situación pues se complica y no hay un acompañamiento para ir interiorizando o entendiendo realmente lo que significa cada momento y posiblemente yo lo viví con mucho miedo y con mucho desconocimiento. A día de hoy creo que el aprendizaje me ha ayudado mucho a relajarme, pero en este momento concreto, pues por un lado estaba contenta porque por fin me iban a operar y entendía que con eso el dolor se iba a minimizar, pero por otro lado, pues pasar por cirugía pues no era grato, por lo tanto la salsa agridulce, ¿no?
Y me operan y, como bien he dicho al inicio, vuelve a aparecer. O sea, a los 3 meses vuelvo a tener el foco en el mismo ovario, en este caso más pequeños por lo menos. Y además persisten estos dolores que después de la operación no desaparecen, que son como tirones en el colon, que es un dolor que sigue acompañando y que en ningún momento ha disminuido, ¿no? Entonces vuelve como este monstruo, como volver a empezar al punto cero después de haber pasado por todo lo que has pasado. Pues digamos que los nervios vuelven a estar a flor de piel, otra vez la incertidumbre, otra vez volver a empezar con las visitas médicas, bueno, con las revisiones, con el no saber, con el intentar ver si han crecido, si no han crecido, qué vamos a hacer a partir de ahora. Y en mi caso, además, claro, esto implicaba que evidentemente yo tenía que volver a las pastillas anticonceptivas, que, como os decía, mi relación no es buena porque no me sientan bien, no me reconozco a mí misma cuando me las tomo, ¿no? Y pues este foco de dolor que intento investigar de dónde viene, porque sé que no es el del ovario, hace que vuelva a insistir yendo a todos los médicos que puedo de uno a otro, y la respuesta siempre es: no tienes nada. Y creo que a nivel, o sea, como paciente, el lenguaje es muy importante, porque los médicos son los que tienen toda la información, es un momento de vulnerabilidad máxima, dependes totalmente de la información que te dan y además estás muy atenta a toda esta información porque para ti es importante y necesitas ir aprendiendo qué es lo que te pasa, ¿no? Para poder gestionar bien esta convivencia. Entonces, cuando la respuesta es no tienes nada, es muy frustrante porque tienes unos dolores tremendos y vienen de la nada, y no puede ser que la nada no duela, o sea, que la nada duela, no tiene sentido, o sea, es como que te peta la cabeza. Y también una cosa que me llama mucho la atención es que esa es la única respuesta. No tienes nada porque yo no veo nada, pero me llama la atención que no se busque igual a otros compañeros o colegas, que no se hagan esas derivaciones para intentar encontrar la respuesta si es que yo no tengo el conocimiento o yo no te la puedo dar porque no soy capaz de verlo, ¿no? O hacer otras valoraciones. Te vas a casa con esa nada y a seguir luchando. Como no encuentro respuestas, pues desde la seguridad social, desde la mutua privada que me empecé a pagar precisamente por el tema de la endometriosis, llega un momento en el que vuelvo a decidir coger en este caso mis ahorros, invertirlos en el segundo médico privado, para que me intente darme respuestas. Es un médico que me recomiendan por todas partes, de hecho es el doctor Carmona que hemos escuchado hace un momento. Y cuando yo me siento en la consulta del doctor Carmona, en realidad lo que ilustra ese momento sería esto. ¿Por qué? Porque con el doctor Carmona lo que pasa, a diferencia de con otros médicos, y esto es un poco mi crítica personal, es que me escucha. Entonces, solamente con el relato es evidente que es muy probable que haya otro foco, ¿no? Y entonces hay una segunda parte en la que él va a buscar este foco. Pero no me dice que no tengo nada. Dice que es probable que lo tenga, solo que hay que encontrarlo. Y toda esa fase de explicarme y de entender el contexto y de entender qué me ha pasado, incluso de entender el aprendizaje que ya he venido haciendo en todos estos años, me impresionó tanto porque no es el tipo de trato que había recibido anteriormente, que yo personalmente me puse a llorar. Y él estaba asustado porque pensaba que era por cómo iba a ser la convivencia con la endometriosis a partir de ese momento, y en realidad fue simplemente porque la respuesta humana que me encontré de entrar en diálogo con esa persona me sobrecogió. Y a partir de aquí, pues todo bien, yo ya sé que tengo un foco de endometriosis dentro del ligamento, ya está. Y a partir de aquí ya sé que tengo que controlar, ya sé qué es lo que me pasa. Y esto a nivel psicológico ayuda un montón. Entonces vuelvo otra vez al sistema de la seguridad social, y en la seguridad social a mí me han ido pasando una serie de cosas. Muy al inicio, cuando yo pedía los analgésicos, en un caso concreto me mandaron a casa sin la receta, o sea, yo fui a pedir pues eso, ibuprofenos, Enantium, lo que fuera, y me dijeron que no, que a mí lo que me pasaba era que lo que tenía era un problema con mi feminidad, así que me iban a hacer un favor, no me iban a dar analgésicos, que me fuera a casa y que reflexionara sobre qué problemas tengo con ser mujer.
Después, en otro caso, con unos dolores increíbles, cuando ya había pasado por cirugía, estaba teniendo un episodio de dolor tremendo, decido ir a urgencias, entro y digo, vale, me han operado de endometriosis, tengo focos de endometriosis, me gustaría que me visitara el ginecólogo o ginecóloga, y la respuesta es que, bueno, la persona en concreto se gira, dice que lo que tengo es dolor abdominal, le digo que no tengo dolor abdominal, que sé perfectamente qué es lo que me duele y que es la endometriosis, y bueno, me tratan como, bueno, que no hacen caso a lo que estoy diciendo. Entonces me deciden hacerme una prueba de orina, además yo tenía la regla, por lo tanto no era válida, y nada, me fui a casa pues básicamente como había llegado. Después también a mí, en mi caso concreto particular, desde la mutua a la que yo voy, ha sido imposible conseguir que me deriven el papelito de derivación para poder llegar a otros equipos más especializados de la endometriosis. Ha habido un bloqueo absoluto y no he conseguido llegar a un equipo que yo quería tener como esa segunda mirada desde el sistema sanitario público, y solamente he podido acceder a un equipo que creo que ahora lo están haciendo bastante mejor, y dentro de lo que cabe estoy súper contenta de estar con ellos y de visitarme con ellos, pero en un momento concreto que era antes de pasar por el doctor Carmona, hubiese preferido poder llegar a su equipo sin tener que dejarme los ahorros, pues fue imposible. La negación del relato también ha sido algo bastante frustrante, encontrarme con ciertos médicos a los que les explicas tu caso y que simplemente niegan lo que estás diciendo, no le dan valor, incluso te tratan como si te lo estuvieras inventando, cuando tú en realidad te estás abriendo en canal para ser escuchada y para darles toda la información posible para intentar encontrar la solución adecuada. Pues estas son cosas que evidentemente no todos los doctors, no todos los médicos son así en absoluto, pero sí que pasa esto, y esta parte de que haya compañeros que no saben de lo que hablan o que no conocen la endometriosis como tal, creo que en realidad debería... o sea, yo no exijo que todos conozcan la endometriosis como enfermedad, porque entiendo que hay especialistas para cada caso, pero entonces por lo menos ayudar a derivar a estas pacientes a esos equipos más especializados para que puedan hacer su análisis de cada caso. Y de hecho esta imagen es una imagen que ilustra la histeria, y bueno, cómo se trataba en su momento, y yo me he sentido bastante esta paciente en algunos casos. Ya se ha mencionado, tratamiento no existe, y muchas veces se utiliza la palabra tratamiento cuando te recomiendan el tratamiento hormonal, pero al final es una mentira, porque el tratamiento hormonal no deja de ser una especie de parche que se espera que funcione lo mejor posible, que aunque te tomes hormonas, evidentemente la endometriosis puede continuar creciendo y que la respuesta final normalmente suele ser una cirugía. Entonces, desde la recomendación de tomar pastillas anticonceptivas a la otra opción, el plan B, es la cirugía, no hay nada entre medio, y esto tiene muchísimo que ver con la no investigación, entiendo yo. Por lo tanto, el tratamiento al final como tal no deja de ser una mentira a día de hoy, espero que en el futuro no. Y yo personalmente, un conflicto que estoy teniendo igual ahora en esta parte de convivencia con la endometriosis, yo desde los 26 años, o sea, si ya hay una presión social para ser madre, ¿no? Que es como una especie de imposición, ¿no? En mi caso personal, desde que llega la endometriosis a mi vida y con cada uno de los médicos con los que me he visitado, esto ha sido un tema. Entiendo que es una recomendación médica, entiendo la importancia de dar información al respecto, porque es importante tomar decisiones cuando tienes endometriosis, como bien se comentaba en la intervención anterior a la mía, pero yo, por ejemplo, sí que he vivido esta parte de se te está pasando el arroz, pero como tal, o sea, o ya estás preñada. Y de hecho, esta imagen no ilustra bien como la sensación que tengo yo. Yo lo que he vivido ha sido más bien esto: se te está pasando el arroz, se te está pasando el arroz, y con esta frase en concreto, que de nuevo reitero que la comunicación, las palabras importan, porque esto para mí es una losa actualmente. Yo ya no sé si quiero ser madre porque la sociedad lo quiere, si quiero ser madre porque es una especie de necesidad
porque igual si soy madre puede ser que el foco de endometriosis desaparezca, porque debería de serlo, porque si no lo soy ahora es posible que después no pueda serlo. Entonces ya que llega un momento que yo tengo un conflicto tremendo con esta pregunta para conmigo misma, ¿no? Pues por esta presión, porque cada vez que visito al médico esto es un tema que se trata y por más que yo es como ahora mismo no es el momento, no quiero tratar este tema, conozco la información, pues se sigue hablando porque es como un must, ¿no? Es obligatorio. Y a mí me genera en mi vivencia actual pues conflictos personales. Mi aprendizaje ha sido que, y estas son cosas que he ido descubriendo por mí misma, tratando de encontrar información por todas partes, la fisioterapia del suelo pélvico puede ser una recomendación fabulosa y maravillosa. Yo lo he hecho mientras me lo he podido permitir y creo que sería fantástico, sobre todo después de pasar por quirófano, sería fabuloso que esto estuviese contemplado dentro de la recuperación de una paciente que ha pasado por quirófano, ¿no? Después, evidentemente, dentro del día a día, el yoga y la alimentación es súper importante, puede ayudar mucho a controlar el dolor. No es la única respuesta, son como cosas complementarias que pueden ser útiles y dado que nuestro cuerpo reacciona mal a los estrógenos, en realidad lo más ideal sería irse a vivir a una casita en el campo. Yo vivo en medio de la ciudad gris, no es una opción para mí y en todo caso cada una de estas opciones a mí me suponen un coste adicional a mi vida. Otro aprendizaje es colectivizar. En el momento en el que yo empiezo a conocer a otras mujeres, personas con endometriosis, me cambia la vida porque el traspaso de información y la parte esta de vivir en solitud la enfermedad cambia radicalmente, compartimos cosas, vemos diferencias, conozco mucho mejor la enfermedad, conozco mucho mejor esta parte de vivencia y me parece fundamental colectivizar la enfermedad. Y hoy en día la endometriosis pues es mi bicho, tengo una relación mucho más amena con ella, ya la conozco, ya no me asusta, ya no tengo miedo y ya pues eso, dispongo de mucha información a día de hoy. No soy médico, pero he ido haciendo un aprendizaje en mi día a día que me ayuda a estar mucho más tranquila. Y si bien es cierto que me llevo bien con ella y ya no estoy enfadada, también es cierto que la endometriosis a día de hoy en mi vida, pues a ratos me llevo genial, se porta súper bien y me hace la vida mucho más fácil y hay momentos en los que no, en los que decide hacerme pasarlo mal durante un momento con episodios de dolor y eso sigue formando parte de mi vida a día de hoy, pero lo llevo, por lo menos yo, muchísimo mejor. Y para cerrar, decir que yo no tengo un caso de endometriosis severa, que creo que de momento he tenido muchísima suerte en este sentido. Mis focos están controlados, son pequeños y sí que tengo impedimentos puntuales en mi día a día, pero no tengo un día a día que está sometido a los dolores de endometriosis de forma constante, son episodios. También es cierto que las vivencias que he tenido con los profesionales sanitarios, pues en muchos casos no han sido agradables. De hecho, durante mucho tiempo, y por suerte, y está bien que cada vez menos los llamaba los batas blancas, porque era una manera, una estrategia para despersonificarlos, porque yo me he sentido muy despersonificada en las consultas. Entonces era como una carta que jugaba para intentar, bueno, pues eso, despersonificarlos a ellos también, ¿no? Y creo que sentirse escuchada, que no te tomen por loca, es muy importante, que sí que tienes algo cuando te duele la regla y igual es una simple inflamación, pero el no tienes nada, eso duele un montón porque te hace plantearte muchas cosas y creo que el lenguaje es muy importante desde el punto de vista de la paciente. Y nada, decir que muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Coral, por este testimonio tan valioso y tan impactante, la verdad. Vamos a abrir un espacio de palabra, de diálogo, de debate. Voy a pediros que encendáis la cámara, los que habéis expuesto. Y nada, sabéis que está el chat abierto por si queréis hacer preguntas por aquí o podré también activar el audio de los que deseen. Veo que hay alguna mano levantada ya, creo, de Vanessa.
A ver, inicio video y audio. Hola. Bueno, hasta que alguien se anime a hablar. Gracias por vuestras ponencias, han sido súper interesantes y además, ¿no? Que desde diferentes puntos de vista pues hace que la endometriosis pues se entienda pues de una forma integral, ¿no? Como es una enfermedad tan complicada. Yo tengo preguntas o aportaciones para algunos de vosotros. Aquí tenía una pregunta para Carlos, porque me ha resultado curiosa este dato que dabas de que las pacientes con endometriosis se ve que tienen una afectación más por el tema de la infertilidad que por el tema del dolor, ¿no? No, no es exactamente así, sino que, es decir, que cuando se les pregunta, cuando se les hace, se aplica un score, ¿no? Y se les hace valorar cuán importante, o sea, es decir, esto solo en pacientes con deseo reproductivo, ¿eh? Lo digo por Coral, por el tema de que has estado hablando, Coral. Cuando se les pregunta a pacientes que tienen deseo de embarazo, infertilidad, valorar varios parámetros, dolor, afectación en su día a día, en su trabajo, etcétera, cuando se les hace valorar cuán importante es cada cosa, el fracaso reproductivo es lo que ponen primero. Las pacientes con deseo reproductivo, ¿eh? Cuando desean el embarazo, esto lo ponen por delante del dolor. O sea, que es un subgrupo de pacientes. No hablo de las pacientes en general con endometriosis, obviamente. Sí, sí, Esto es un lo he eso es un entendido así. artículo, ¿eh? No digo que siempre sea así, pero es una revista seria. Sí, lo que a mí me ha hecho reflexionar es, no sé si quizás desde una perspectiva antropológica, cuando lo analizamos en relación a los modelos de feminidad, ¿no? Porque cuando he hecho yo entrevistas ¿no? Desde AFIN, que estamos haciendo esta investigación a la endometriosis desde la antropología, cuando analizamos sus itinerarios, estamos observando, según algunas narrativas, ¿no? De que hay un vínculo entre cómo conciben o sea, cómo sienten la infertilidad y las relaciones o sea, la infertilidad y las relaciones o modelos de feminidad, en el sentido de cuando tienes problemas de infertilidad eres menos mujer porque no cumples las expectativas sociales de lo que se supone que es ser mujer, que en esta idea de que el horizonte normativo es la maternidad. Entonces, no me ha llamado la atención porque quizás el dolor de estas pacientes también tiene que ver con los discursos socioculturales alrededor de lo que viene a ser la feminidad, ¿no? Bueno, era una reflexión más bien. Sí, sí, es muy Y interesante. Supongo que Coral tiene algo más que decir que yo sobre esto, pero hasta qué punto ellas mismas, ¿no? Muchas veces la paciente con infertilidad en general, no solo la paciente con endometriosis, muchas veces, ¿no? A mí me llega a la consulta estas reflexiones, ¿no? De, yo no tengo claro si realmente estoy mal, porque realmente, o sea, si realmente quiero ser madre, no quiero ser madre, si el hecho de saber que no puedo serlo hace que me sienta como incapaz o inválida, ¿no? Y menos mujer. Y esto especialmente la endometriosis, pues que ya vienen machacadas con dolor, con etcétera, etcétera, pues supongo que se hace más evidente. Y después, en relación al testimonio de Coral. Ay, perdón, Coral. ¿Quieres Bueno, hablar? nada, que en relación a esto, yo No, conozco un caso de esta parte de colectivizarlo, que fue cuando le dijeron, no vas a poder ser madre, cuando decidió hacer el tratamiento de fertilidad, porque era como, si me dices que no, pues va a ser que sí, pero que ella lo explica ahora desde esta distancia y es totalmente así, o sea, que con esta negativa ella se tuvo que plantear esta tara y querer resolverla, ¿no? Y sí. Ya está, perdón. No, tía, all yours. Y una cuestión, ¿no? que va un poco en relación a la colectivización de la enfermedad también, y en relación a lo que se ha dicho a lo largo del día de hoy con la endometriosis, es sobre la noción de riesgo, ¿no? Porque parece que se pone el foco en las gestiones individuales de las mujeres para que su enfermedad vaya bien o mal, y además la noción de riesgo sobre la responsabilización a las personas, en vez de poner el foco en qué está pasando estructuralmente, que se ha abandonado esta enfermedad, ¿no? Y también
el hecho de la colectivización no deja de ser otra forma de gestionar la enfermedad, ¿no? Nada, que me ha resultado muy importante que hables de la colectivización cuando hablamos de procesos de salud y enfermedad, ¿no? Así que muchas gracias. Yo quería comentar, como médico que soy, que cada vez que escucho estos testimonios, es como que me duele el corazón porque, bueno, yo no me siento identificado. Yo creo que no soy uno de esos que dicen que no tienes nada, pero sí que quería decir que en medicina no nos enseñan a comunicar, no nos enseñan a tener empatía. O sea, de hecho, es habitual que los compañeros más cracks con las mejores notas en España sean un perfil de persona contraria a eso. Es decir, más tirando a síndrome de Asperger que realmente la persona más empática del mundo, ¿no? Entonces es como que te encuentras a lo mejor un gran profesional, ¿eh? el que opera mejor del mundo, pero que prácticamente no se sabe comunicar, ¿no? Y a mí me sabe muy mal cuando escucho esto porque tenéis razón, porque creo que en la universidad se tendría que evaluar también otras capacidades de los médicos y no solo la capacidad diagnóstica o terapeuta, sino al final el 70% de nuestro tiempo estamos hablando con la paciente, con el paciente. Y esto no lo evalúa nadie. Yo en relación a esto tuve una experiencia que, bueno, voy a compartirla. Yo me quedé embarazada, perdí el bebé y además con una hemorragia tremenda que acabé en hospital. Bueno, fue un show. O sea, de repente estaba en una película de Quentin Tarantino. Y supongo que esto también tiene que ver con mis traumitas con la pregunta de si quiero ser madre o no, ¿eh? Pero en todo caso, lo que sucedió en ese momento me pareció súper interesante porque tuve la gran suerte de dar con un hospital fabuloso, con un equipazo increíble, es que digamos que había una ginecóloga que era la que tenía que resolver el problema a nivel médico, que estaba súper concentrada en qué me estaba pasando a nivel físico y qué tenía que hacer ella. Pero había un equipo que esto lo comentabas hace un momento, de esta parte multidisciplinar, de que hay varias personas haciendo diferentes cosas. Yo tenía a 2 personas que estaban por mí, ¿no? Con esta parte de diálogo, de lenguaje, de comunicación, y ella estaba a lo que tenía que estar, cosa que también entiendo perfectamente. Exacto. Y o sea, la vivencia fue de decir, es esto, o sea, lo habéis hecho de coña, gracias. Exacto. Exacto, ¿no? Si no eres capaz o sea, al menos cada uno lo suyo, ¿no? Uno diagnosticando muy bien y el otro ayudándote y comunicándote y acompañándote. Eso es el manejo multidisciplinar, ¿no? Al final. Y luego también quería decir, es que claro, me he sentido muy interpelado, ¿no? Porque soy el médico de este debate. Entonces, el punto justo, cuando estás delante de la paciente, ¿vale? Claro, yo me dedico a la reproducción asistida y a la medicina reproductiva. Entonces, nunca sabes cuál es el punto justo entre. Yo creo que tendríamos que preguntarle a la paciente primero si le interesa o no hablar de esto, ¿no? Porque llega la paciente y dentro del check, ¿no? De las cosas que tienes que revisar, una de esas cosas es, ¿tienes deseo gestacional algún día? ¿Te has planteado la maternidad? Quizás la manera de entrar en el tema tendría que ser diferente. En vez de decir, oye, eres muy mayor, decir, ¿te interesa que hablemos de esto? No, no lo sé, igual vosotros me podéis ayudar más, pero a veces cuesta el punto intermedio, porque si no preguntas sobre eso, algunas se quejan de que, hostia, ojalá alguien me hubiera avisado del descenso de la fertilidad, ¿no? Y si a lo mejor si interrogas demasiado sobre esto, te encuentras a alguien, ¿no? Como tú en algún momento que está harta y te dice, oye, déjame en paz, basta con el tema, ¿no? Yo creo que es tal cual así. O sea, quieres que hablemos del tema porque tengo información que darte. Entonces, claro, yo es como si me vas a contar esto, esto y esto y esto. Yo ya lo sé, Ya me lo gracias. Y estoy pensando y necesito un tiempo, no es una respuesta rápida ni fácil, pero posiblemente hay otras pacientes que claro que sí, que van a querer saberlo todo porque igual como en el caso de esta compañera que te decía, es el momento de decir, jo, pues me pongo a tope con esto porque si hay este riesgo, necesito ocuparme de él, ¿no? Claro, las vivencias son tan diversas que yo tampoco me veo capaz de responder en nombre de nadie, ¿no? Claro. Pero deduzco que por lo menos preguntar sí que es interesante y ver si se tiene que dar esa conversación o no. Y el tema de la inversión en esta enfermedad, en investigar, es brutal. O sea, yo quería daros un dato, no sé si lo sabéis, pero en la sanidad pública está cubierta la prótesis de pene para hombres de 90 años
con impotencia, no sé si lo sabíais. O sea, un hombre con 90 años con impotencia tiene cubierta gratuitamente la prótesis de pene. Y mujeres con endometriosis, con dolor, con infertilidad y demás, están esperando más de 2 años para una consulta en el hospital, y estoy en el hospital, de medicina reproductiva, por ejemplo. O sea, me parece brutal. Si la endometriosis fuera una enfermedad masculina, clarísimamente, o sea, se hubiera investigado antes. Y habría mucho más, o sea, mucho más movimiento alrededor. No sé si sabíais este dato. No, muy impresionante. Muy impresionante. Gracias, Carlos, por este dato. Laura, habías levantado la mano. Te paso la palabra. Gracias, Alex. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Pues yo tenía una pregunta justamente para el doctor Carlos de Souto, que no sé si será muy pertinente o no, pero estaba como conectando varias de las ponencias que hemos tenido hoy y además como yo me dedico a investigar cuestiones relacionadas con la discapacidad, ¿no? Y justamente en la ponencia anterior de Kirsty Lidier nos hablaba de cómo muchas veces la maternidad es una cuestión negada para las personas discapacitadas, más o menos en función del tipo de discapacidad, pero que está ahí, ¿no? Y me estaba preguntando, ¿no? Cuando hablabas de estos, no sé si te habrás encontrado algún caso en tu práctica profesional donde se cruce la variable endometriosis más infertilidad con algún tipo de discapacidad. Si podrías profundizar un poco, como si detectas alguna diferencia en el abordaje de esos deseos o no deseos reproductivos. No sé si me he explicado muy bien la pregunta, pero bueno, si no la reformulo. No sé si lo he entendido del todo, pero por ejemplo, tuve un caso hace poco de una chica sin pareja con esclerosis múltiple y que va en silla de ruedas ahora mismo y tiene endometriosis también. Y tenía deseo de embarazo. Entonces yo estoy en el programa público, en un centro en el que somos de referencia a toda Cataluña porque tenemos el banco de semen público y hacemos inseminaciones a chicas sin pareja, parejas de chicas, y tenemos mucho volumen de ese tipo, ¿no? Y me llamó la atención porque yo no voy a responder exactamente lo que dices, pero me ha parecido un caso. Yo no me planteé si esta paciente tenía derecho o no a ser madre, simplemente seguí el proceso terapéutico, ¿no? Evidentemente es más difícil, pues va en silla de ruedas, hay que ayudarla para explorarla, etcétera, pero me pareció ok, pero el equipo planteó, oye, un momento, hay que pasar este caso por comité de ética, o sea, esta paciente puede o no embarazarse, y la verdad es que se me plantea, en general, en las pacientes con discapacidad, se me plantea un dilema ético que todo el rato pienso, es necesario, no sé si es incluso ofensivo plantear que hay que hablar de pasar por comité de ética si esta paciente puede o no embarazarse. ¿Me explico? O sea, no sé. Claro. Una cosa es que tenga una enfermedad grave degenerativa y que esta paciente a lo mejor tiene un pronóstico de vida de 2 años. Esto, ok, pero si tiene una discapacidad con la que puede convivir durante el resto de su vida, no sé, yo no veo la necesidad de debatir o no tengo la potestad de decidir si puede ser madre o no esta mujer. Y estamos en esta situación. Los ginecólogos a veces decidimos estas cosas. Claro. Nadie me enseña. Bueno, yo no debería de tener este poder. Claro. No, pues muchas gracias por la respuesta porque... O sea, no te he respondido lo que me has dicho porque no lo he entendido. Pero... Iba en esa dirección, ¿no? Porque hay veces que hay como ese trasfondo casi eugenésico, ¿no? Que está todavía como sí, muy tienes razón. presente y entonces de golpe como que deviene posible cerrar la puerta a la reproducción de determinados sectores que no está escrito en ningún sitio, ¿no? Pero de Exacto. golpe es como el sentido común nos dice que igual con esta persona nos lo tenemos que pensar, igual estamos negando un derecho a la maternidad o la paternidad, pero bueno, que yo me doy por muy bien respondida. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Una pequeña pregunta por curiosidad, que se sale un poco del tema. ¿Quién trabaja en estos comités de ética?
¿Quién forma parte de estos comités de ética en los hospitales públicos? Yo no Privados. formo parte, pero sé que normalmente están formados por diferentes profesionales. En nuestro caso, pues hay una ginecóloga del equipo que forma parte, otras especialidades. No te lo sé decir exactamente porque lo desconozco totalmente. Para mí es como una especie de ente abstracto, el comité de ética, que desconozco con qué frecuencia se reúnen y quién son, si te soy sincero. Pero sé que es también multidisciplinar el comité de ética. Que al Vale. final es como gente interesada de cada equipo en la ética o en la bioética que se suma a ese carro y que pues tira por ahí, ¿no? En nuestro caso hay una ginecóloga del equipo que le gusta mucho todo el tema de bioética, se está formando y demás, y forma parte de ese comité. Vale. Muchas gracias. Y lo último, es que estoy hablando mucho, pero es que tengo muchas ganas de decir cosas. Para Coral, el tema pública-privada, porque también es algo que me duele en el alma, porque yo hago pública y hago privada. Entonces, yo he visto en los últimos años degenerar bastante la medicina pública y me duele mucho decirlo. Desde que yo era residente hasta ahora, o sea, hace unos 10-15 años, en mi opinión, la asistencia ha empeorado en la pública. Es decir, y yo estoy trabajando en la pública y en la privada. Cada vez tenemos menos tiempo por paciente, menos recursos. Vamos, como aquel que dice, yo en la pública no tengo tiempo ni para orinar. Entonces, estas pacientes como tú, en su momento, necesitáis un tiempo. Es que necesitáis un tiempo mínimo para ser atendidas. Y entonces, por suerte o por desgracia, hago privada, en parte, evidentemente, que es para ganarme la vida, pero en parte, os lo digo en serio, lo hago para disfrutar de mi trabajo. Es que en la privada tengo una hora para mi paciente. Claro, a costa de sus ahorros, ¿no? Pero es que yo como profesional puedo hacerlo mejor también en una hora que en 7 minutos. Tengo a veces 7 minutos por paciente. ¿Me explico? Simplemente quería puntualizar esto, ¿no? Me parece súper importante. Yo tengo súper claro que el aborto que yo viví y de la manera en la que yo lo viví fue porque la ginecóloga a la que visité previamente tenía 3 minutos por paciente. Claro. Y la aplaudían porque en vez de visitar a 15 pacientes, visita 30 y es una superwoman. Que no la juzgo a ella a nivel Exacto. laboral, pero a mí me ha impactado en mi vida y ella Claro, no es claro. consciente de esto. Después, por otro lado, también yo tengo cierta confianza con la médica de cabecera y decirme que hay un director nuevo que premia el no derivar a personas. Entonces, claro, tenemos un problemita gordo porque hay personas que tenemos necesidades que no pasan por dame enantiums. O sea, necesito que alguien me mire qué está pasando. Que se Y tomen en serio. relacionado, claro, jolín, es que necesito que me mire un especialista. O sea, es que no, Sí, sí. no, y como yo, muchas otras personas con otras patologías. O sea que sí, que están pasando cosas muy graves en nuestro sistema sanitario que disfruta, parece ser que de una imagen muy lejana que se está desdibujando un montón. Sí. Y yo quería hacer una breve intervención a la intervención de Tasia, porque me ha parecido súper interesante. Yo a nivel laboral lo he pasado fatal, o sea, fatal. Yo doy clases. Y claro, clases con endometriosis lo he pasado muy mal. De hecho, decidí dejar el trabajo en un momento dado, justo cuando la intervención, o sea, con el postoperatorio, tuve tiempo de pensar y decidí que iba a cambiar por un tiempo de vida hasta que se ordenara un poco mi vida. Y una cosa que a mí me lleva atormentando un montón es pensar que si tú tienes una migraña, puedes ir a... O sea, una migraña también es dolor, ¿no? Y es un dolor que tampoco se puede explicar según cómo. O sea, para mí es como el ejemplo más cercano a explicar me duele la regla, ¿no? Y me llama muchísimo la atención que haya esta negativa o que sea tan difícil poder pedirte una baja para poder vivir tu dolor con tu regla un día o el que necesites, y sin embargo con una migraña está totalmente aceptado. Y te quería plantear esto también desde tu conocimiento, si, no sé, que me ha parecido muy interesante también lo que aportabas. Bueno, pues depende del aspecto de la paciente, de la mujer que llega a la consulta médica, porque hay una mujer, hay mujeres a las que no tienen problema para que le den una baja menstrual por menstruación, ¿no? También depende del trabajo que tú tengas, de cuál sea tu circunstancia.
Pero bueno, el código de baja por menstruación ha estado siempre, dismenorrea, y también hay otro código por endometriosis, o sea, la baja te la pueden dar, no algo nuevo que se vaya a crear ahora. Es verdad que ahora con la nueva legislación que se va a aprobar, pues te la van a pagar, se supone que desde el primer día, que es una novedad, porque ahora no se pagaba desde el primer día esa baja. Quizás lo bueno de la sociedad es un debate, una reflexión acerca de que si una mujer le duele, pues deben concederle la baja y no pensar la regla es normal, no duele, a tu casa y nada de manera estereotipada. Pero por otro lado también las asociaciones de pacientes, bueno, yo estoy en la asociación ADA y yo soy paciente. Esas asociaciones, una posición también que se aborda es que no queremos que se piense que el dolor de regla es normal, que al establecerse por ley que ahora va a haber una baja menstrual, sino que esa baja menstrual se deberá a alguna patología o algún problema hormonal que tú tengas de fondo que no se te está diagnosticando. Entonces, lo que no puede hacerse tampoco es pasarse al extremo de normalizar el dual y normalizar que hay que darle la baja a las mujeres porque las mujeres estamos mal, somos defectuosas por nosotras mismas, nuestro cuerpo está mal, sino que si tienes que pedirte la baja probablemente es porque tienes una enfermedad subyacente y debería haber un estudio, un esfuerzo mayor en el diagnóstico de la endometriosis, no despacharte simplemente dándote la baja. Muchas gracias, Tasia y Coral, por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más por el chat. No veo ninguna pregunta. Bueno, parece, también solo añadir también a lo que ha dicho Tasia, ¿no? Que a veces estamos en un sistema que parece que si no hay una prueba diagnóstica con, ¿no? Que, como decía Coral, que hay un quiste, ¿no? Perfecto, ya está, se ha detectado el quiste, ya me van a creer, ¿no? Tengo una prueba que dice que tengo algo, pero claro, mientras tanto, hasta que no llega eso, esta paciente ha hecho todo un peregrinaje que hasta que a alguien no se le ocurre hacer una resonancia o alguien experto realmente en ecogine avanzada lo encuentra, esta paciente nadie se la cree, hasta que no hay un dato objetivo, digamos, una prueba diagnóstica. Las mutuas también funcionan así. Las mutuas, el sistema de salud público, todo está codificado, vale, perfecto, quiste, muy bien, ya tienes algo, pero dolor o malestar no se codifica a veces como nada que justifique más allá, ¿no? Vale, tenías una pregunta también. Sí, no, yo solo quería añadir una última cosa, que es que lo comentaba Coral, ¿no? Que era su experiencia y que quizás pues no era generalizable, pero justamente lo que estamos viendo desde los análisis antropológicos, bueno, desde la investigación que estamos haciendo desde AFIN, ¿no? Es que estos itinerarios o peregrinajes, como decía Carlos, tienen muchas cosas en común, cada una con sus matices, pero son itinerarios donde hay un camino marcado por una estructura social, ¿no? Entonces, que se repiten además en todas las experiencias, es como un patrón que se repite en todas las experiencias y de hecho con Coral, que estamos trabajando también en tema de una plataforma sobre endometriosis, es lo que queremos como visibilizar, ¿no? De que aunque cada experiencia sea única, es individual, hay un patrón que hay detrás relacionado con las estructuras sociales, culturales y políticas en relación al cuerpo de las mujeres con malestares menstruales, ¿no? Es lo único que quería decir. Muchas gracias, Vanessa. Pues llegamos muy cerca de la hora en la que cerramos este día de congreso. No sé si estáis de acuerdo para terminar. Ya ha sido un día muy rico de ponencias, de informaciones, bueno, todo lo que se ha compartido. Y nada, agradeceros a todos y todas. Y nos vemos mañana para la última jornada del congreso.